La Asociación Valenciana de Agricultores, la Unió de Llauradors y Ramaders y Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana han convocado una rueda de prensa para exponer ante los medios de comunicación la problemática existente en materia de delincuencia en el medio rural. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, ha expuesto ante los asistentes las magnitudes económicas de esta situación, que se resumen en pérdidas globales por encima de los 23 millones de euros y un aumento de un 30% en los robos respecto al año 2014. En este momento estamos desesperados y el motivo es 10 millones de las antiguas pesetas nos roban cada día a los agricultores, más de 23 millones de euros al año, y la verdad es que hemos llegado a este punto en el que esa desesperación trae que, viendo los nulos resultados y el aumento espectacular de robos, que los agricultores prácticamente ya no denuncian. Por su parte, Ramón Mampel, secretario general de la Unió, ha expuesto el marco legal existente en la actualidad y ha valorado la ineficiencia e ineficacia del mismo para hacer frente al problema. Quizá tenim pocs efectius en el que són les forces de seguretat de l'Estat, que ja ho han demanat. S'han incluït ja les forces d'investigació com els grups Roca, que estan fent la seva labor, però que en tota la comunitat, que és molt llarga, tenim deficiències. La cultura de la denúncia tenim que recuperar-la, aquesta desconfiança, que en certa manera pot ser que tingui raó per aquest temps de dedicació quan se va fer una denúncia i en acabat no es veu l'efectivitat, i l'altra, el que és ficar en marxa el Codi Penal ja, està ja aprovat, per tant el que sí que demanaríem a la justícia que faci ús d'aquest Codi Penal i que li arribi al lladre tot el pes de la justícia. Por último, Cirilo Arnandis, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, ha esbozado los elementos fundamentales del plan de actuación que se pretende trasladar a las administraciones con competencias en la materia para abordar esta problemática. Solucions al problema tenen que ser via coordinació de les forces que actuen en aquest sentit sobre el furt, tant la Guàrdia Civil com la policia municipal, l'autonòmica, totes elles deuen d'estar coordinades per a intentar evitar el que està passant. Demanem ahir que se fiquen medides exemplars o que s'actue, si no se poden ficar, políticament per a facilitar, en aquest cas, als jutges que puguen actuar de la forma adecuada para evitar estas actuaciones. Por el momento se han remitido cartas a responsables de jueces y fiscales, Presidencia de la Generalitat y Delegación de Gobierno, para solicitar reuniones en las que el sector agrario pueda exponer sus posiciones y obtener el compromiso de todas las partes implicadas para implantar medidas que pongan freno a esta situación cada vez más grave.